Isaías capítulo 55. Alabado sea el nombre del Señor. Verso número 8. Y vamos a leer el verso número 9 de la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Puede tomar asiento, gloria al Señor. El tema que voy a hablar, hermano, en esta noche es cuando Dios cambia nuestros planes. En el año 1912, un pastor inglés, el reverendo Juan Holden, compró un pasaje de primera clase para el Titanic. Aquel primer viaje del Titanic iba a ser una experiencia inolvidable para el pastor. Holden y él pasó mucho tiempo soñando con las cosas que vería y haría. Comería con un pasajero de primera clase en el gran Titanic. Pero el día justo antes, un día antes del viaje, la esposa del pastor Holden se enfermó. Y él, pensando más en la necesidad de su querida esposa, entonces el pastor Holden toma una decisión. Se quedó con ella y perdió el viaje. Como ustedes saben, el día siguiente se hundió el Titanic y más de 1,500 personas perdieron su vida. Y el pastor Holden es el único, fue el único tiquete de primera clase que nunca se usó. ¿Qué hizo el pastor? Lo enmarcó y lo colgó allí en la pared de su casa y escribió un texto que está en el Salmo 103. El que rescata del hoyo tu vida. Este pasaje nos damos cuenta que es algo firme cuando realmente Dios está de nuestro lado. Dios cambia nuestros planes cuando menos los pensamos. Quizás usted tiene planes, yo tengo planes, pero quizás esos planes no se van a realizar como usted quiere. Pueden haber cambios en esos planes. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es ahí donde nosotros corremos el peligro de salirnos de los propósitos de Dios, de juzgar, de hablar del hombre de Dios, de hablar de la iglesia, de hablar de su esposa, de la familia, de hablar de su patrón, de hablar de su profesora o de su profesor, de hablar de tus padres, porque los planes fueron cambiados. Y lo que usted no sabe es que hay un texto que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y aquí miramos, hermano, iniciando esta parte importante, Israel pasó por un momento difícil, y es ahí el problema de muchos de nosotros que nos estamos saliendo de la voluntad y del propósito de Dios. Quizás en esta noche usted tiene que reflexionar muy bien. ¿Estás en la voluntad de Dios o te saliste? ¿Estás renegando? ¿Estás hablando? ¿Por qué estás hablando? Quizás está Dios permitiendo que alguien esté tomando determinaciones y decisiones que para su parecer no lo es, pero que en los planes de Dios es el que da directrices en su maravillosa obra. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo quiero que miremos la palabra del Señor allí en el libro de Números, capítulo número 21, verso número 4. Números capítulo 21, gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Números capítulo 21. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús.
Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Números capítulo 21, verso número 4. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sí dice así? Amén. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aleluya. Cuando miramos este pasaje, quizás muchos de nosotros pensaríamos lo mismo, pero es que a veces queremos que todo marche bajo nuestro control, y muchas de las cosas que hemos comprobado es que a veces queremos que se cumplan nuestros deseos, lo que yo quiero, lo que yo deseo, como yo quiero, y vemos una vez más que queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque si usted mira el capítulo 21, los primeros versos, iba todo marchando bien, pero empezó a suceder algo. Si usted mira el capítulo 21, dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Hubo una respuesta cuando clamaron. Hubo una respuesta cuando ellos clamaron a Dios. Su oración, su petición fue contestada. Como ellos lo pidieron, así Dios lo hizo. Pero vamos a ver un momento trascendental. Después de una gran victoria, un gran cambio, una gran confrontación. Ya Moisés no era el hombre de Dios, ya Moisés era el azote. Hablaron de Dios, hablaron de Moisés. ¿Por qué después de esta gran victoria nos hace rodear esta tierra en lugar de tomar posesión, si Dios está con nosotros? Eso hablamos mucho de nosotros cuando ignoramos los planes y cuando ignoramos a las personas, cuando Dios les da autoridad y les da las directrices. Dios le habla al líder antes que al pueblo. Primero le habla al líder, y hay cosas que no le habla al pueblo sino al líder. Y cuando Dios le habla al líder, hay momentos que no le dice al líder que le diga todo lo que va a pasar, sino solamente le dice: marchen, porque Jehová lo ha dicho. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Y vemos que más adelante el pueblo critica, el pueblo se revela, el pueblo habla. ¿Qué? Contra Dios. Y el pueblo habla contra Moisés. Se rebelaron. Miramos cómo se nos hace fácil hablar del hombre de Dios, porque a nuestro parecer no me parece el cambio que ha hecho, no me parece la decisión acertada, no me parece, a mi parecer y a mi pensamiento, no me parece la directriz. ¿Sabe por qué no te parece? Porque es que Dios no te está mostrando a ti, Dios le está mostrando al líder. Gloria a Jesús, Señor. Y aparentemente este pasaje no nos da una claridad. Parece ilógico. ¿Cómo después de una victoria,
cómo Moisés lo va a llevar por el camino más largo, por el camino más difícil, por el camino más crítico, por el camino donde no había alimento. ¿Por qué no entraban directamente a aquel lugar y la tomaban? Porque lo que no sabían era que ya Dios había dado una orden antes que llegaran a ese lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo creo que vayamos a Deuteronomio capítulo número 2. ¿Cuántos alaban al Señor? Deuteronomio capítulo número 2. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Alabe lo que Él vive. Y vamos a leer desde el verso número 4. Amén. Dios. Vamos a leer el verso 2 y dice: Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Cuarto, y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos, y Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Esto no lo sabía el pueblo, esto lo sabía Moisés. ¿Por qué no tomó el lugar que le pertenecía a Esaú o a los descendientes de Esaú? Porque de antemano había dado Dios una promesa y le había entregado la tierra a ellos. Y le dijo: no tocaréis nada, no beberéis su agua, tendréis que comprarla. No, o sea, en otra palabra, no pueden entrar a poseer nada, porque la Biblia dice que todo lo que pisara la planta de nuestro pie será nuestro. Y él sabía que cuando ellos vieron que los israelitas venían arrasando y habían visto esta gran victoria, ellos sabían y se habían preparado y tuvieron miedo, porque sabían que Dios iba con ellos, pero no sabían que Dios había dado una orden, porque Dios cumple sus promesas. ¿Por qué criticas? ¿Por qué murmuras las directrices de Dios? ¿Por qué te dejas engañar por el diablo? ¿Por qué te apresuras a hablar lo que no tienes que hablar, cuando ya Dios ha dado directrices y Él puede cambiar nuestros planes? ¿Cuántos alaban al Señor? Él tiene todo el poder para hacerlo. Él es Dios. Y desde el momento que nosotros hemos llegado a la iglesia y conocemos al Señor, le hemos dicho que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. ¿Por qué se me hace difícil que me cambien los planes? ¿Sabe por qué? Está comprobado que cuando la mayoría de veces se nos cambian los planes es porque tenemos planes egoístas. Queremos todo para nosotros. Queremos muchas veces levantar el ego. Queremos que Dios no le dé quizás la victoria a otro. Quiero que sea yo. Quiero tomar control yo. No que el nombre de Dios sea glorificado, sino que quiero que se haga lo que yo quiero. Y ahí es cuando Dios dice: hay que cambiar los planes. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él conoce nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche. ¿Cuántos alaban al Señor? Más altos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos, dice Jehová. Hay momentos que quizás tenemos la mente, la vista y nuestra mente quizás no ampliada y nuestra vista corta, porque no entendemos los propósitos de Dios y somos ligeros a criticar, somos ligeros a cambiar, somos ligeros a hablar. Amén. Y te puedes estar metiendo en un problema con Dios. Amén. Aquí miramos
que Holden aceptó. Su esposa enfermó y vio que era prioridad. Lo que no sabía Holden era que Dios le estaba guardando su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el Dios del cielo conoce el futuro. Él sabe qué camino me ha trazado y Él no lo va a revelar todo. Él lo va revelando paso a paso. Y a medida que seamos obedientes y vayamos a Él nos mostrará y nos dará las directrices y nos indicará cuál es el camino que debemos andar. Si Moisés hubiera entrado, hubiera profanado, se hubiera metido con Dios mismo, se hubiera revelado. El pueblo no lo sabía, Moisés sí sabía, por eso lo llevó por el camino más largo. ¿Cuántos alaban? ¿Cuál camino tienes trazado? ¿En cuál grupo tienes trazado tu propósito? ¿En qué lugar? ¿Qué quieres cumplir? ¿Qué reconocimiento quieres que te den? ¿Cuántos alaban al Señor? Y a veces Dios le coloca a uno, al patrón, al profesor, al esposo, a los padres, un cambio de planes. Y no es el padre, no es la madre, no es el pastor, sino es el Dios del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y nos damos cuenta que ahí somos confrontados. Ahí vienen las miradas. Ahí vienen que ya el pastor no es el amigo, sino el enemigo. Ahí creen que es el hombre el que toma decisiones y no sabe que Dios está dando directrices, moviendo sus fichas. El poder del Espíritu se mueve en la iglesia para manejar como Él sabe manejar y mirar y sacar lo que hay en lo profundo del corazón y del alma, el cual Dios lo conoce todo. Levanta la mano y adora a Dios. Alaba al Señor en esta noche, alaba a Dios. Sé que hay que tener planes, sé que hay que tener sueños, yo los tengo. Sé que hay que tener planes y metas, pero también hay que estar dispuesto a que cuando Dios los cambie, yo quedarme callado. Guarda silencio ante Jehová. Alabanza a su nombre. ¿Qué quieres? ¿Te quieres mostrar? Y cuando Dios permite un cambio, sale a relucir tu orgullo y tu altivez. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios puede permitir muchas cosas, mis hermanos, los cuales día a día, en el diario vivir, y mientras que Dios nos tenga en esta tierra, muchos planes van a ser cambiados. Escúcheme, no es el tiempo mío, es el tiempo de Dios. Dios es el que hace los cambios en la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Qué fácil es aceptar un liderazgo! ¿Pero por qué será? Dijo alguien en una ocasión: dale poder al hombre y sabrás quién es. Cuando tiene poder, entonces cree que es de él. Cuando se le quita, se revela. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué? Porque en su pensamiento, en su corazón, amén, hay maquinaciones y hay cosas que quieren que se cumplan los propósitos míos. Y eso no quiere decir que yo tengo sueños ni metas, no pueda tenerlo, pero también tengo que estar dispuesto si Dios los cambia. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aquí hay un ejemplo, hermano, tremendo. ¿Y qué pasó? Pasó algo terrible. Empezaron a salir serpientes venenosas que empezaron a morder al pueblo y estaban muriendo. Y entonces el pueblo reaccionó. Por eso hay muchas consecuencias en el pueblo. Por eso hay muchas consecuencias en la persona. Por eso se preguntan a veces por qué. Bueno, puede haber una situación donde Dios va a ser glorificado, pero puede ser un caso de rebeldía. Y entonces se están enlazando con los dichos de su boca y empiezan a haber conflictos y problemas y las cosas no se empiezan
Si nosotros no miramos ese otro punto, se lo aseguro que diríamos lo mismo. Pero ¿por qué Moisés lo llevó por el lugar más largo? ¿Por qué donde había más dificultad? ¿Por qué no entraron? Porque el pueblo no sabía, pero el hombre de Dios sí sabía. La ordenanza que Dios le dijo: cuando pases por ahí, porque Dios conoce el futuro, cuando pases por allí, cuando pases por la tierra de los herederos, los descendientes de Saúl, no la tomen, no tomen nada, no la pueden conquistar. Esa tierra se la ha dado a ellos. Cuidado. ¿Cuántos se alaban a Dios? Porque sabía que si llegaban a pasar, mismo Dios los podía matar. Pero otra cosa, Moisés quería cumplir el propósito de Dios. Y aquí vemos cuántos empezaron a morir del pueblo. Siendo el pueblo, ¿por qué no murieron sus enemigos? ¿Por qué empezaron a morir ellos? Por murmurar, por hablar de Moisés. Porque a veces no entendemos los cambios. Porque nosotros prejuzgamos. Porque yo me uno con el otro encargado y con el otro no entiendo. Eso es que puede pasar algo. No, lo que pasa es que por encima de tus pensamientos están los pensamientos de Dios. Por encima de tus propósitos están los propósitos de Dios. Por encima de nuestros planes están los planes de Dios. Y Dios puede cambiar nuestros planes. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios es Dios. Amén. En el cielo y en la tierra. Amén. ¿Sabe que hubo un hombre que Dios le cambió los planes? Le cambió los planes. ¿Por qué? Porque su plan era perseguir la iglesia, matar, destruir. Lo que él no sabía era que el Dios del cielo le iba a cambiar sus planes. Yo quiero